la escuela dominical estuvimos hablando acerca del feminismo. Yo espero que por esa lección usted ya entienda qué es eso, ¿no? ¿Y por qué tocamos ese tema y por qué vamos a hablar de la familia? Mayo es el mes de la familia. Aquí en la iglesia siempre lo hemos celebrado así. Mayo es el mes de la familia. También porque se celebra el Día de la Madre, creo que es el otro domingo, ¿no? Y hemos querido pues aprovechar este tiempo para hablar temas relacionados con la familia, con el matrimonio, con los hijos, con todo esto. Y por eso estamos cantando esos himnos, ¿no? Ese himno que acabamos de cantar. Por los lazos del santo amor somos uno, como familia, como matrimonio y también como iglesia, porque la iglesia está compuesta de familias también. Bien, nosotros los colombianos tenemos una norma de normas que se llama la Constitución Nacional, ¿no? Recordemos que aunque somos espirituales, también somos ciudadanos de un país, y Dios es claro en las epístolas de Pablo y nos dice cuáles son nuestras responsabilidades civiles, además de las responsabilidades con la iglesia. Resulta que en la Constitución Nacional, en el artículo 42, dice lo siguiente. Voy a leerlo textualmente. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio, o por la voluntad responsable de conformar la familia. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. Esa es la declaración de nuestra Constitución. Y lo que nosotros hemos aprendido es que ninguna ley en el país puede salirse de esto que está diciendo nuestra Constitución con respecto a la familia. Entonces, el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. Y siempre se ha reconocido que la familia es la célula básica del tejido social, es decir, de todo. Ahora, ¿qué constituye la familia? Ya lo vimos ahí. Para que podamos explicar qué es la familia. El concepto tradicional es que la familia es padre, madre e hijos. Pero eso no es solo una definición social, sino que la palabra de Dios es la que lo establece así. Quiere decir entonces que la familia no se la inventó el hombre, la familia la instituyó Dios. Así que los invito a mirar primero un pasaje que está en Génesis capítulo 1, 27, porque allí este libro Génesis, la palabra Génesis quiere decir orígenes. Y pues ahí está el origen de la familia. Génesis 1:27 en sus Biblias. Génesis 1:27 dice allí lo siguiente. Todos están con su Biblia. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, implícitamente está diciendo aquí la palabra de Dios que
Dios creó al hombre y la mujer. Habrá una pareja de hombre y mujer y obviamente con hijos, porque el mandato es fructificad y multiplicaos. Es decir, habrá una familia a partir de la creación de Adán. Bien, ahora, esa familia, que es el deseo de Dios, tiene la responsabilidad de educar a sus hijos. Más adelante en Deuteronomio capítulo 6, 4, 7, miremoslo. Deuteronomio capítulo 6, 4, 7. Deuteronomio 6, 4, 7 dice lo siguiente. Oye Israel, le dijo en aquel entonces el Señor al pueblo que había escogido. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. La responsabilidad de educar a nuestros hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ese es el mandato de Dios, que nosotros como familias eduquemos a nuestros hijos. Bien, sin embargo, tenemos problemas en nuestro mundo moderno, porque esto se dijo hace siglos, ¿no? Hoy en día tenemos, por ejemplo, una filosofía atea que se originó a comienzos del siglo XX. Una filosofía atea, una filosofía que no cree en Dios. Y esa filosofía ha venido proponiendo un nuevo orden social, es decir, una nueva manera de relacionarnos. Para lograrlo, ellos dicen, esta filosofía y todos los que creen en esto, dicen que hay que destruir todos los valores tradicionales y crear una nueva forma de pensar. Y a esa filosofía se le llama el deconstruccionismo. Es una palabra ahí un poco filosófica y bueno, pero la idea es que hay que destruir todo lo que hemos aprendido, todo lo que es tradicional, porque realmente eso ya es muy antiguo. Tenemos que hoy en día tener nuevos modelos, hay que ser avanzado, hay que ser moderno y tener nuevas cosas, nuevas maneras de pensar y de tener las cosas. Y especialmente esa filosofía quiere apoderarse del sistema educativo, especialmente en los primeros años de la educación infantil. Entonces se busca educar a la sociedad hoy en día, empezando por los niños, en un nuevo concepto, una nueva manera de pensar. ¿Cómo se logra? Dicen ellos. Se logra primero destruyendo el concepto de la familia tradicional, destruyendo los valores para que podamos toda la sociedad tener una nueva manera de pensar, más revolucionaria, más contemporánea, mejor. Y lo que sucede es que la familia es un estorbo, porque la familia es la que no deja que esa nueva filosofía se ponga en acción, debido a que la familia es la que primeramente educa a los niños desde su nacimiento y los primeros años de vida, que son los más importantes en su formación. Entonces la familia ha venido enseñando un poco de cosas religiosas y cosas de valores y todo eso, pues eso ya es muy viejo. Vamos a implantar una nueva forma de pensar. Porque
la familia ha fracasado, dicen muchos, ¿no? Hay que acabar con ese modelo tradicional de la familia. Hay que desprestigiar ese modelo, porque eso ya son ideas pasadas que no están educando. Los niños y jóvenes de ahora hay que educarlos en una nueva manera de pensar muy avanzada. Entre menos los niños estén bajo la influencia de sus padres, mejor, porque hay que educarlos en una nueva cultura. Y en eso entonces es muy importante la escuela. La escuela debe encargarse de eso, sin necesidad a veces de los padres. Es así, por ejemplo, que el pensum educativo, o sea, todo el programa de estudios de aquí en Colombia, y esto está pasando en varios países, está siendo diseñado para confundir a nuestros hijos en la escuela y en la universidad. Hace unos 3 años yo asistí a una manifestación pública frente a la Secretaría de Educación, porque una ministra de Educación que había hace unos 3 años es lesbiana y estaba promoviendo en todos los centros educativos del país una cartilla. Y yo leí la cartilla. Y la cartilla es abiertamente una promoción de la ideología del género. Entre otras cosas, el procurador que había en ese momento lo dijo, aunque él es un católico. Y todo el mundo dijo, no, este viejito chiflado, este viejito tan antiguo, criado enchapado a la antigua, ¿de qué es que está hablando? Pero sí, la cartilla era una cartilla para meterla desde la escuela y desde la primaria y desde el bachillerato para enseñar a todos una nueva manera de pensar y una nueva manera de entender la familia. Equivocada, desde luego. Y entonces todo eso es un engaño. De manera que esa nueva manera de pensar tiene algunos principios que se quieren inculcar. Por ejemplo, uno, se dice que el cuerpo y la identidad sexual son fundamentalmente construidos. Y por eso dicen que uno no nace hombre ni mujer, ¿no? Sino que uno tiene que, cuando nace hay que darle una educación donde a uno lo dejan libre y uno decide si quiere ser mujer o quiere ser hombre. Y no importa si nació con órganos sexuales masculinos o femeninos, no, eso no importa. Entonces se niega la constitución biológica desde el comienzo, de manera que uno escoge qué quiere ser. Eso es lo que se ha venido enseñando, ¿no? Y entonces dicen que eso que nos habían enseñado a nosotros, que uno nace hombre o mujer, que lo dice la palabra de Dios, eso es un engaño, eso es una cosa religiosa. Hoy estamos en tiempos más adelantados y eso hay que acabar con esa manera de pensar. Segunda cosa, se ha venido diciendo también que las tareas domésticas y la maternidad, porque de eso hablamos un poco hoy, pero se dice que las tareas domésticas y la maternidad son un obstáculo en el desarrollo personal y profesional de la mujer. Entonces se enseña a la mujer que para qué se amarra con hijos. Mejor no tenga hijos. ¿Para qué se casa? No, eso no es... más bien, siga sin matrimonio porque así usted puede desarrollarse y realizarse como una auténtica mujer. Los oficios de la casa lo que van a hacer es degenerarla y retrasarla. Bueno, y hay
tela que recortar sobre eso, que no vamos a entrar en eso. Y lo mismo se habla del sexo, por ejemplo. El sexo se está proponiendo que con el tiempo sea algo que se puede tener en cualquier momento y en cualquier lugar y con cualquiera, sin necesidad del matrimonio. De manera que los enemigos de la familia, porque todas esas ideas son enemigos de la familia, están diciendo que la familia ya no va a estar integrada por el padre, por la madre y por los hijos. No, sino que hay otros modelos de familia, ¿no? Entonces ahora tenemos que la familia es una cosa muy diversa. Se dice que hoy tenemos la familia monoparental. ¿Qué es? Cuando la familia es el papá y los hijos. La mujer o se murió o se fue con otro. Y hubo divorcio. O al contrario, es la mujer que está sola con sus hijos, a la cual la llaman también cabeza de la mujer, cabeza de la familia y todas estas cosas. Entonces, eso es lo que se ha venido enseñando. Está la familia singularizada. Yo no había oído eso y lo entendí esta semana. Es cuando se casan dos personas y dicen, no queremos tener hijos. Y bueno, cada quien es libre de decidir lo que va a hacer. Sin embargo, aquí el Señor dijo, cásense y tengan hijos. Otra cosa es que no los puedan tener. Luego está la familia de la madre soltera, por múltiples factores. Está la familia de padres separados, la familia compuesta de estas familias donde se unen dos personas, del papá y la mamá, pero cada uno trae dos hijos diferentes. Entonces, esa es otra cosa. Está la familia último que se ha venido defendiendo mucho, es la familia homosexual. Entonces la familia es dos homosexuales que adoptan un hijo, o dos mujeres lesbianas que adoptan un hijo, y hay que llamarla familia. Esa es la nueva idea, pero en la Biblia no está eso. Eso es lo que queremos resaltar. Entonces, la familia tradicional está amenazada. Nos están diciendo que con el tiempo no va a existir, sino que va a haber un modelo de sociedad y de familia extraño, como todo eso que acabé de decir. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué debemos hacer? Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5. Porque la palabra tiene que orientarnos sobre este particular. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted como cristiano o como cristiana? Aquí, por ejemplo, hay una cosa muy interesante. Dice lo siguiente, dice, primero, en el 3, segunda de Corintios 10:3, dice, pues aunque andamos en la carne, aunque andamos en este cuerpo, ¿no? Aquí carne se refiere al cuerpo. Estamos en este mundo. No militamos según la carne. Estamos en una guerra espiritual. No estoy hablando de la guerra espiritual carismática donde echamos fuera demonios y cosas de esas. No, estamos en una verdadera guerra espiritual entre lo que el diablo y el mal quiere hacer y lo que nosotros como iglesia de Dios queremos hacer. Pero nuestras armas para pelear no son carnales, no son armas de este mundo, sino que son armas espirituales. Entonces, Satanás, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios, no quiere la familia, quiere destruir la familia, quiere
utilizar el engaño. Figúrese que el primer proyecto, cuando Dios creó a Adán y Eva, ya Satanás vino a acabarlo mediante el engaño. De manera que cuando dice aquí que nosotros tenemos unas armas espirituales, está diciendo que nosotros tenemos el conocimiento de Dios y tenemos que trabajar en esa guerra espiritual, porque no estamos luchando contra la gente cuerpo a cuerpo, sino que estamos luchando es contra maneras de pensar, filosofías, teorías, culturas que se oponen al conocimiento de la verdad. Por eso en el versículo 4, ¿qué dice ahora? Dice Pablo primero, dice, bueno, estamos en este mundo, en la carne, pero no militamos, no estamos peleando en la carne. 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces se trata de destruir con la palabra de Dios aquellas maneras de pensar equivocadas. Esas fortalezas de las cuales habla aquí son muy variadas, pero básicamente son las mismas. ¿Cuáles son las fortalezas? Pues son, como decía hace un momento, todos los sistemas, los esquemas, las estructuras, las estrategias que el diablo ha inventado para impedir y no dejar que la iglesia avance y no dejar que quede claro este concepto de la familia. Por eso, en el versículo 5, ¿qué dice? Dice, derribando argumentos. Esa es la tarea nuestra, derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces nuestra tarea como cristianos es demoler los argumentos humanos para poder liberar a los seres humanos del poder del diablo. No es una guerra con derramamiento de sangre, sino que es capturando y llevando toda teoría al sometimiento de Cristo, como dice aquí el versículo 5. Entonces, si a mí alguien viene a decirme, no, ¿cómo le parece que yo tengo una gran familia, y resulta que me pongo a investigar y son 2 homosexuales con 2 hijos adoptados, yo no puedo aceptar semejante cosa. Y me va a decir, no, es que somos una familia, respete, somos una familia. No, ustedes no son una familia. Yo soy un cristiano y le muestro la Biblia donde dice, Padre, Madre, Hijo, los creó Dios. La responsabilidad es educarlos en su palabra. Ahí yo en ese momento, con la ayuda del Espíritu Santo, estoy derribando todos esos argumentos, toda esa altivez del pensamiento humano pecaminoso que se levanta contra Cristo. Y estoy evangelizando y buscando vencer esa manera de pensar con la ayuda del Señor para traerlos al conocimiento de Dios. Todos debemos esforzarnos por tener familias que reflejen los valores cristianos y las normas bíblicas, porque es que Satanás o el diablo es el padre de la mentira. Eso lo ha dicho la Biblia en muchas partes. Es el maestro del engaño y está tratando de destruir la familia, ¿no? Cada vez que logra destruir la familia mediante muchas cosas que hace, está ganando la guerra. Pero cada vez que nosotros usamos la palabra y derribamos estos argumentos, esta nueva manera de pensar que se quiere imponer, nosotros entonces vencemos y llevamos todo conocimiento a la obediencia a Cristo. Entonces, mire hermano, la familia cristiana se presenta como un modelo de lo que debe ser la familia.
Por eso nosotros en la iglesia tenemos que afuera dar buen testimonio cuando tenemos nuestra familia organizada. Buen testimonio a una sociedad adúltera y perversa y corrompida que ha torcido las cosas como Dios nos las ha enseñado. ¿Y cómo edificar esa familia entonces? Pues hay muchos principios que nosotros hemos venido estudiando. Voy a señalar solamente unos. La familia cristiana edifica según el orden establecido por Dios. Es decir, yo no voy a edificar una familia según lo que me dicen en la escuela o en el colegio, en la universidad o en la internet. No, yo tengo que someterme a lo que dice el Señor. Entonces, cuando se va a edificar una casa, se empieza echando cimientos fuertes que resistan y luego vienen las columnas que tienen que ser fuertes. Para que la familia esté bien edificada, debe hacerse según el orden que Dios ha establecido. Vamos a 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Ahí está el orden de Dios. Entonces, alguien está pensando en casarse. Edifique la familia bien. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, poniendo unos buenos cimientos. ¿Quién nos dice cuál es el cimiento? La palabra. 1 Corintios 11:3. Dice allí, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea, Cristo es mi autoridad. Yo me someto al Señor en amor, en obediencia, porque el Señor es mi Salvador. Por eso Pablo dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, ¿no? Así como Dios es la cabeza de Cristo. Recordemos que el Señor siempre se sometió a su Padre Celestial. Nuestro Señor siempre decía, vine a hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre es salvarlo y yo me someto a Él. Él es mi cabeza. Igualmente aquí está diciendo que la cabeza de todo hombre es Cristo y a la vez el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, aquí hay un principio, aquí hay un orden de Dios. Cristo la cabeza, luego el hombre sometido y luego la mujer sometida también al hombre. Entonces, aquí no se trata de superioridad ni de inferioridad, sino del orden que Dios ha establecido y que hay que respetar. Entonces, la mujer cristiana debe entender que el Señor ha confiado al marido la responsabilidad sobre ella y sobre toda la familia. Eso es ser cabeza. Ahora, esto que acabamos de leer aquí en la Biblia choca violentamente con todo lo que dije al comienzo y con todas estas ideologías de la liberación femenina, ¿no? Porque las mujeres que se han rebelado contra la opresión del varón, y de pronto algunas con mucha razón, dicen, no, pues esto ya no existe, y entonces están interesados en cambiar todas las cosas. Y aunque eso se diga, la Biblia sigue revelando, primero, la cabeza de todo hombre es Cristo, como ya lo leímos. Los hombres están en sujeción a Cristo y deben entregar al Señor cuentas del manejo del hogar. El Señor me va a llamar a mí a cuentas algún día para que yo le rinda cuenta de cómo fue que yo funcioné como cabeza de mi hogar. ¿Cómo fue que eduqué a mis hijos? ¿Cómo fue que traté a mi esposa? ¿Cómo fue que yo di ejemplo? Porque eso es ser cabeza. Y luego este verso dice también que el hombre es la cabeza de la mujer también.
y que ella debe estar en sujeción. Y esa sujeción no significa entonces que ella va a quedar anulada en su personalidad, no, sino que ella tiene que reconocer el liderazgo del varón y ese rol que Dios le ha dado. Y yendo al versículo 8, más adelante, ¿qué dice el versículo 8 de este 1 Corintios 11 donde estamos? Dice, antes de esos versículos hay unos versículos que sí tienen que ver con la época, claro, con la cultura, porque ahí habla entonces de cómo era que se vestían y cómo era que la mujer usaba el velo como señal de sometimiento y de respeto, porque las prostitutas eran las que no tenían pelo ni velo. Entonces aquí en el 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces Pablo da razones para ese mandamiento y nuevamente nos lleva a la creación. Y allí nos dice que el hombre fue formado a causa de la mujer. Sino que la mujer fue tomada del hombre. Está diciendo aquí. Dios crea a la mujer, dice el relato bíblico, del costado de Adán. Además, Pablo dice que el hombre no fue creado para la mujer. Dios no miró y vio a la mujer y dijo, bueno, no es bueno que Eva esté sola. Voy a hacer una ayuda idónea para ella. No, él miró a Adán que estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo y voy a hacer una ayuda idónea para él. Entonces la mujer fue creada para el hombre, en principio. Ahora, hay un concepto, un comentarista dijo lo siguiente, dijo, si Dios lo hubiera querido, él podría haber creado a Adán y Eva al tiempo. Entonces, usando la metáfora del barro y de estas cosas, hubiera podido crearlos al tiempo. Entonces la Biblia diría, y creó Dios al hombre y la mujer al tiempo. Pero eso no es lo que dice, no los creó simultáneamente. Él creó al hombre primero y entonces a partir de él hizo a la mujer. ¿Por qué? Para enseñarnos acerca del propósito de la creación de la mujer. Y es cuando entonces viene ese versículo que tocamos en la escuela dominical donde dice que Dios estableció entonces ese orden de esa manera. Las mujeres casadas deben estar sujetas a sus maridos, no usurpar la autoridad de sus esposos. Porque si hace eso, eso es contrario al propósito creador de Dios. Trastoca y cambia el orden que Dios estableció desde el comienzo y eso trae graves consecuencias como el divorcio, hijos rebeldes, matrimonios destruidos, etc. Eso es lo primero. La familia cristiana también para edificar su casa, su familia, tiene que ejercer una sabia disciplina. De eso vamos a hablar nosotros probablemente este mes. Los padres deben tener a los hijos en toda sujeción con toda honestidad. Primera de Timoteo 3:4. Primera de Timoteo 3:4. Primera de Timoteo 3:4. ¿Qué dice allí? Aunque estos son requisitos del pastor, es un requisito para todas las familias de la iglesia, para todos los papás. El papá debe que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, cuando dice aquí la palabra que gobierne, no es que se convierta en un dictador en la familia, en el hogar. Aquí no está hablando de eso. No es que el papá llegue y dice, ahora aquí mando yo y todos métanse debajo de la cama.
Es un grave error. Cuando habla de que debe gobernar bien, está hablando de ejercer un liderazgo bien, conforme Dios lo ha establecido. Y eso está entonces enseñar la obediencia, ¿no? Los padres no deben ceder a los caprichos de los hijos, y menos cuando están niños. Es decir, tienen que educarlos en la responsabilidad, en el respeto, en el amor, en la obediencia, pero de la manera adecuada, como lo enseña la Biblia. Y ese padre va a gobernar entonces bien a sus hijos, como dice aquí también primera de Timoteo en el versículo 12. Ahí está hablando de los diáconos, o sea, los que sirven en la iglesia. Pero ellos, como tienen familia, dice que ellos deben ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces está claro que aquí no está hablando de ese estilo de padres que había a comienzos del siglo XX, ¿no? Donde llegaba a la casa y entonces entraba el terror y todo el mundo a esconderse, oprimiendo a sus hijos y trayendo la infelicidad a la familia. No, debe enseñarle la obediencia, el respeto y el amor. Y debe instruirlos desde niños en la palabra de Dios, porque en Proverbios 22:6, ¿qué dice? Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Hay un mandamiento allí muy sabio. Recuerden que Proverbios es sabiduría. 22:6. ¿Cuál es el mandato sabio? Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una promesa. Aquí está diciendo que si uno es un padre responsable, una madre responsable en el caso de la mujer, y educa a sus hijos con respeto, con amor, con buen ejemplo, y los hijos ven unos padres con un buen matrimonio y un buen ejemplo, y se les enseña la palabra de Dios como es, y ellos van a ser grandes hombres y grandes mujeres, y no van a olvidar esas enseñanzas que se les da en los primeros años de vida cuando están en crecimiento. Todo eso, pues eso es lo que se quiere combatir hoy. El diablo quiere acabar con todas estas cosas, porque estamos hoy en una generación también muy difícil que no quiere aceptar la autoridad. Hermanos, termino con esto. Según Colosenses 2:8, Colosenses 2:8, según Colosenses 2:8, ahí hay una palabra de precaución, de alerta. Colosenses 2:8 dice así: mirad. Cuando la Biblia dice mirad, es abra los ojos, esté alerta. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, cada día van apareciendo nuevas ideologías, como apareció la ideología de género, diciéndonos, no, es que ahora el matrimonio también es entre dos mujeres y entre dos hombres. No, es que ahora la familia es dos hijos adoptados por dos homosexuales. Son ideologías, filosofías. Aquí está diciendo, esté alerta, no se deje engañar. Nosotros seguimos a Cristo. Versículo 9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Entonces, hermanos, no podemos creer toda enseñanza que circula por ahí. No se deje engañar. Muchas veces lo popular no es lo verdadero. Y ya vimos, tenemos la palabra de Dios que derriba, echa por el suelo todas esas maneras de pensar engañosas promovidas por el diablo y en lo cual ha caído mucha gente. Póngase en pie en defensa de la familia.
tal y como nos lo enseña la palabra. Enseñe y enseñe y enseñe, hermano. De ejemplo, ore a Dios, guíese por las Escrituras, porque este es el orden establecido por Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí muchos ya han tenido diferentes experiencias, ¿no? No solo en esta iglesia, sino en otras, ¿no? Y uno suma y resta y saca el resumen y uno puede decir, no, pues esto es un desastre. Otros pueden decir, no, a mí sí me ha ido bien. Otros pueden decir regular. Pero hermano, tenemos que acudir al Señor para que Él enderece las cosas y nos ayude. Y si hemos pecado contra Él por no ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, tenemos que pedirle perdón al Señor, porque su sangre derramada en la cruz nos limpia de toda maldad, y cambiar nuestra manera de pensar y someternos a lo que Dios dice. Vamos a orar.